Mi nombre es Octavio y soy periodista. Un periodista oxidado, según el médico que me hizo la revisión de rutina. Y me diagnosticó con tanta franqueza que fue como si me cayera un jarro de agua fría sobre la cabeza, ya que nunca suelo pillar un resfriado. ¿Yo oxidado? ¿Estoy oxidado? Y de repente me imaginé como esos portones de bisagras herrumbrosas en un pueblo costero, debido al salitre del mar. Y es que el doctor me instó A que huyera del estrés del trabajo, si quería seguir en el mundo de los vivos. Y yo tenía pesadillas con aquel galeno que me regalaba sermones como: tienes que poner de tu parte para rebajar el nivel de estrés al que estás sometido. Ayuda a que se restablezcan tus biorritmos. Estás tan alterado que parece que desayunas 1,5 kilos de anfetaminas. Quieras o no quieras, voy a firmar tu baja temporal. Los corolarios del facultativo se certificaban con las taquicardias que me daban cada 2x3 en los últimos tiempos, tras convertirme en el típico espécimen que se refugia en su profesión para soterrar su separación matrimonial. Oxidado. Entonces Octavio se durmió y su subconsciente lo llevó a la oficina de la redacción de su periódico, concretamente a la pared donde se encuentra el cuadro que siempre lo atrajo. Y allí se preguntaba: ¿qué hizo Miguel de Cervantes con los escritos del Quijote que tuvo que descartar? Y acto seguido, pensó en la cantidad de bosquejos que Goya pudo desechar al pulir su obra pictórica. Saturno devorando a su hijo, concluyendo que sería imposible descifrar ambas incógnitas. Sin embargo, el hombre que se enfrascaba en su onírico dilema de ámbito cultural apoyaba su espalda en la pilastra de una oficina que acumulaba papelería para regenerar el esquilmo de la Amazonia o empapelar las mismísimas torres Kio. Desde la base hasta la cúspide, dado el tonelaje de papel que fue derivado de aquella zona selvática, posiblemente. Y la descendencia maderera había recalado en el despacho de un periódico de Madrid, entre folios, impresos y ficheros que amarilleban por el paso del tiempo, sin guardar un patrón temático o cronológico. En aquella estancia vegetaban innúmeros reportajes fotográficos y artículos de opinión, junto a cúmulos de papel sobre las sillas, crónicas sobre las mesas, ilustraciones sobre el ordenador, entrevistas sobre el suelo y cúmulos sobre cúmulos. Los archivadores permanecían abiertos de par en par, apreciándose el estado herrumbroso de su esqueleto tras el inexorable devenir de los años. Y justo encima de uno de ellos yacía un vaso de plástico malo con restos de café malo, y acaso tomado en mala hora, a tenor del color alquitranado, productor de úlceras de estómago a la larga o a la corta. El estimulante vertía su coágulo sobre un folio más parecido al papel de calco que a documento de cierta seriedad. Daba la sensación de que en aquella redacción se había perpetrado un robo con destrozo. ¿O qué otra circunstancia podría ser si las noticias no anunciaron terremotos en Madrid? Octavio reflexionaba sobre su asiento a base de bloques de papel y junto al pilar de estuco que le sostenía la espalda, cuando escuchó un rastreo de patitas a varios metros, advirtiendo un puntito del tamaño de un grano de café que sorteaba las hojas que poblaban el suelo, aunque a veces las transitase para cortar su camino. Octavio agudizó la vista y descubrió a un escarabajo que profanaba los folios que pisó él momentos antes de la marcha fúnebre del coleóptero. Entonces se agachó para examinar al insecto sobre un papel que estaba impreso con la propia suela del zapato de Octavio, sellada momentos antes con el logotipo de marca registrada y su número 42 de zapato. El escarabajo se desenvolvía entre la huella de su calzado Martinelli y el encabezamiento de un artículo indeterminado que no quiso comprobar, despejando al insecto con un certero golpe de mano. Y tras el despeje del intruso, volvió a la montaña de escrituras que hacían de improvisado asiento, y decidió alzar una mitad de la columna de folios, como si se tratara de un suave corte de baraja francesa por experto jugador de póker, dando al descubierto la yema de documentos de la otra mitad tras el corte al azar. Y fue el azar, o más bien casualidad, reencontrarse con una crónica que hablaba del mítico Amarillo Slim. ¡Qué recuerdos! Balbuceó al rememorar la entrevista que le hizo a aquel apostador profesional de sombrero vaquero. Y es que Slim no tenía prejuicios a la hora de desplumar a oficiales o a soldados rasos, ya que en su juventud
se alistó en la Marina de los Estados Unidos, ganando una pequeña fortuna en medio del Pacífico. Slim ganaba en el juego, porque captaba con su fino olfato el olor de los compuestos orgánicos que desprenden los verdes de George Washington. Y Octavio recordó la impresión que se llevó al conocer a un tipo entallado con una chaqueta de flequillos, camisa de botones esmeraldinos, botas de espuelas y un sombrero tejano que incluía una cabeza de serpiente. Un palillo entre dientes fue la carta de presentación del espigado Slim, pareciendo surgido de un rodeo en Dallas. A decir verdad, solo le faltaban 2 revólveres y un caballo para corroborar que era un paleto de la América profunda. Y la verdad es que Slim era un ganador, astuto, enigmático y observador. En realidad se llamaba Thomas Austin Preston, aunque se había rebautizado con el nombre de Amarillo por el pueblo tejano que lo acogió de niño. Amarillo llevaba el juego en la sangre, sangre tan fría como la serpiente de cascabel que se adosaba a su sombrero. Y el pecado del reptil para acabar, como un vulgar souvenir, fue morder a Amarillo en su juventud. Octavio entrevistó a Slim en un casino, cómo no, y se tomó un gin tonic, como sediento que atraviesa el desierto de Atacama. Y aunque el tejano era abstemio, le dijo al periodista que su consumición no era bebida para hombres. Entonces, Octavio fue impelido al salón para jugarse unos $1 a la ruleta, ya que el vaquero le comentó que el camino se demuestra andando, y no con palabras. Entonces, el sureño lo tuvo claro y apostó al 21, aconsejándole a Octavio que pusiera su dinero en el 12, ambas casillas de color rojo. Pero el madrileño llevaba lo justo y se imaginó desplumado como un pavo, y depositando el pasaje de vuelta a Madrid como aval, y más, sabiendo que la ruleta americana no es tan benévola como la francesa, por lo que la banca tiene las de ganar. La americana tiene 38 casillas, una para el 0, otra para el doble 0 y 36 casillas más. Pero a Octavio le llenó de curiosidad la enigmática táctica de Slim, eligiendo una combinación capicúa del mismo color. No obstante, el periodista aceptó sus condiciones y le encomendó el dinero que subsistía en sus míseros bolsillos por aquella época. A la vista de que el peculio resultó insuficiente, el propio Slim cedió unos $1 para igualar la cantidad que se había pactado. Entonces, Octavio se percató de un detalle significativo, y es que, momentos antes de que Amarillo Slim ocupara su puesto en la mesa de juego, solo apostaban 2 hombres bien trajeados y una sesentona que amontonaba fichas tras el último dolly, marcado por el croupier. Pero los clientes captaron la presencia del mito viviente y lo rodearon hasta perderlo de vista, a pesar de su altura enjuta. Clientes que se preguntaban quién era el desconocido que acompañaba al maestro. ¿Sería otro as del juego? A la mujer de manos regordetas no le hizo gracia la coincidencia espacio-tiempo con el tejano, temiéndose que la diosa Fortuna se inclinase a un bando con más baraca, dados los precedentes que adornaban al maestro. Octavio observó con detenimiento a la señora regordeta y le pareció que le faltaban dedos para poder albergar los anillos de oro que gangrenaban sus falanges de madame de prostíbulo de lujo. No obstante, se sintió culpable por sus pensamientos retrógrados desde el instante en que coincidieron sus miradas y ella sonrió. Pero Octavio desvió la vista para evitar el mal trago, y entonces se percató de que el diligente croupier afroamericano, tan alto como un obelisco, podría ser el socias de Kareem Abdul-Jabbar, pues era tan clavado al exjugador de la NBA que estuvo a punto de pedirle un autógrafo en el acto. Pero al momento se centró en el juego, ya que entrevió que el atlético Kareem se disponía a cerrar apuestas y dar la señal de inicio. Una vez acabado el trasiego de fichas y manos sobre el tapete verde oscuro, 16 manos de 8 apostantes en aquella mesa, aunque en realidad los rodeaban como 50 personas, más la rimbombante dama de los dedos oprimidos por el metal precioso, que resoplaba entre furiosa y acalorada al advertir que Slim
iniciaba su show de señas y susurros al oído del periodista. Con serenidad pasmosa, Slim le advirtió a Octavio sobre las mañas de los crupieres en el lanzamiento de la bola marfilada, aconsejándole que no pusiera sus fichas hasta el último momento. Y es que el maestro pretendía que un pardillo jugase al límite del no va más, tanteando la estrategia y actuando en consecuencia, aunque dependiendo de la flexibilidad o rigidez de cada jefe de mesa. Pero Octavio desatendió aquellas lecciones de perro viejo, como era de esperar, e hizo el ademán de colocar las fichas precipitadamente. Craso error. El desacertado reflejo de principiante Fue abortado con un severo tirón de hombro, y aquel Panoli se sintió como un niño que teme la reprimenda de papá Slim, aunque el americano lo ignorase por estar vigilando cada gesto del croupier. Unos segundos más y now. Slim ordenó, y Octavio resopló como si encestara una canasta ganadora en el último segundo de un partido de baloncesto, ya que al apoyar sus fichas escuchó aquel no va más, y sintió un hormigueo en el estómago, señal de que el duende del juego se apoderaba de él. El periodista se sugestionó ante una ruleta que lo hipnotizaba con su torre plateada y sus cazoletas, unificadas por la velocidad giratoria, y quedó fascinado con sus azares, pues parecían rubíes incrustados en la madera, aunque se depreciara su brillo corindón por la vorágine del efecto rotatorio. Miró al croupier y le asaltaron nuevas dudas sobre su parecido con Karim. ¿Era él? Entonces recordó que el verdadero Karen se coronó como máximo anotador en la historia de la NBA, derrocando a Wilt Chamberlain, precisamente donde ahora se encontraba él, en la ciudad de Las Vegas, y fue contra Utah Jazz, cuando el dorsal 33 recogió un pase majestático de Magic Johnson con su contraataque Showtime y armó su legendario Skyhook, anotando los puntos más gloriosos de la historia NBA. Pero Karen medía 2,18 m y aquel croupier rondaba el 1,90 m. Además, era notorio que el pívot de los Lakers era más viejo que un trabajador de casino que no rebasaba los 30 años. Y ante tanta hipnosis, Octavio notó que la ruleta iba perdiendo su vertiginoso remolino de danza azarosa, al tiempo que un profuso sudor le corría por la frente, pues sentía fascinación por el maléfico mecanismo que mareaba los sentidos. No veía más allá del rojo o negro, le hechizaba ese bucle, lo aducían sus colores, lo subyugaban, rojo, negro, rojo, negro, rojo, hasta que la bola redujo su cadencia y lo forzó a gritar. Se detiene, y su respiración se aceleraba, apretando los dientes para que la esfera veleidosa se depositara en la casilla que le interesaba. Entonces, se sorprendió ante otro de sus inusuales gritos, cuando vio que la bola realizaba un sorprendente salto hasta la cifra 21 de Slim, pero renunciaba a la casilla in extremis, tras caprichoso y postrimero remolino. No. Se truncó el reposo en la estación deseada, escupiendo un lamento espontáneo. Adiós al dinero. Pero la dichosa bola continuaba con sus bailes meclaqué, saltando, girando y taconeando de casilla en casilla, hasta que Octavio gritó: ¡Ahí! ¡Sigue ahí! ¡Por Dios! ¡Estamos en casa del tío Sam! ¡Hazlo por el tío Sam! La bola dio un respingo y 12 par y rojo, sentenció Karim Abdul-Jabbar, y Octavio exclamó: ¡Sí! No me lo puedo creer. Los curiosos aplaudían entusiasmados, abrazándome como si me conociesen de toda la vida. Eso exclamó Octavio mientras soñaba, porque fue lo que le pasó en aquella realidad, y continuó sumido en su profundidad onírica mientras Karen depositaba el dolly en su posición. Y Octavio soltó otra exclamación. Dios, en mi vida había visto una cosa igual. ¿Cómo diablos? Se hizo 1000 preguntas e imaginó frases que le hicieran justicia a Slim en su periódico madrileño. Y la inspiración no tardó en aparecer, dada su euforia, escribiendo un párrafo sobre una improvisada servilleta. El afortunado que se agarre a aquel talismán que adorna al larguirucho vaquero obtendrá baraca por contagio, abrazándolo la diosa Fortuna con sus amplias alas de vuelo triunfal. Finalmente se repartieron el botín y Amarillo Slim se negó a rescatar la parte proporcional del préstamo a Octavio. Se retiraron del casino y comenzó una entrevista, pospuesta por el tejano,
para que el periodista obtuviese pruebas fehacientes de que él tenía duende. Comience cuando quiera, Rompió el hielo Slim, y Amarillo habló del porqué de sus pintas de paleto pueblerino, ya que había un motivo y un fin. Que sus oponentes creyeran que era un imbécil de 3 al cuarto y fácil de timar en las mesas de juego. Así despistaba a los endiosados y prepotentes jugadores de póker, aparentando ser un pobre diablo que adoptó varios lemas como propios. Mira alrededor de la mesa y si no ves al primo. es que el primo eres tú. Yo no busco a un pardillo al que ganar, busco a un campeón y lo convierto en pardillo. Observador y analista, Slim destripaba a sus contrincantes con ingenio. Además de no aceptar apuestas sin imponer sus reglas, como en una ocasión en que logró ganar una carrera de 100 yardas a Seabiscuit, un caballo famoso en aquella época. Slim puso la condición de que el trayecto fuese de 50 yardas de ida y 50 de vuelta, emulando a Jesse Owens cuando retó a un caballo y venció. Pero Slim estableció sus propias normas. Normas que nivelaron la desventaja de competir con un animal tan rápido. Y la particularidad que introdujo Slim fue la de proponer una carrera de ida y vuelta, ya que aquello era una maniobra harta complicada para una bestia que necesita desacelerar y gestionar el giro de su cuerpo para emprender el camino en dirección contraria. Slim estudió a fondo la mecánica de Seabiscuit, aprovechando la tesitura convenientemente. También cacareó que mandaría una pelota de golf a más de 1 milla de distancia, multiplicando por 4 la distancia que puede alcanzar un profesional, y al principio lo tacharon de orate. Pero el orate se sirvió de un lago helado para que la bola recorriese la superficie de bote en bote. Eran sus reglas. En otra ocasión, le ganó una partida de golf al motorista Evel Knievel, jugando con un martillo, o venció a un entrenador de baloncesto en un concurso de tiros libres, aunque empleando un balón de rugby en este caso. Y hubo más apuestas relacionadas con el mundo de los équidos, como cuando lo ataron a la penca de un caballo que lo arrastró 1/4 de milla. El propio Slim se encargó de comprobar la sujeción de su muñeca con el animal. A Willie Nelson le virló $300,000 en una partida de dominó, y $30,000 se embolsó al hacer rafting de invierno en el río sin retorno, casi matándose en el intento. Lo que no logró con su penúltima hazaña es que las compañías aseguradoras lo secundaran, dándolo por muerto anticipadamente. Siempre era su penúltima locura, y era curioso descubrir sus tretas a posteriori, como el traje de neopreno que le encargó al mismísimo Jacques Cousteau para acometer la osadía del rafting. Octavio quiso concluir la entrevista con broche de oro y le formuló la pregunta de las preguntas, la madre de las preguntas, la pregunta que saciaría su sed periodística, pues siendo pregunta comprometida, requería un ejercicio de sinceridad por su parte. Entonces le lanzó el órdago al maestro. Mr. Slim, ¿es cierto que ha jugado clandestinamente con Pablo Escobar? Y Slim contestó con su media sonrisa. Hay preguntas que usted no debería hacer ni yo debería responder. Con su enigmática respuesta lo dijo todo, aunque Octavio conociese la información de antemano. Y era que el narcotraficante Pablo Escobar fue informado de que Amarillo se encontraba en Cartagena de Indias, ordenando su secuestro y liberándolo días después en Medellín, aunque parece ser que fue un grave error de sus hombres, ya que estos buscaban a otra persona. El resto de la historia, Slim se la llevará a la tumba cuando fallezca. Cuando Octavio llegó a Madrid, quiso profundizar sobre el casino donde había conocido a Amarillo. Era el Casino Sands, frecuentado por artistas y juerguistas de otros tiempos, siendo la catedral de grupos tan míticos como The Rat Pack, formado por Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y John Bishop. Y de repente, Octavio despertó de su sueño en retrospectiva, ya que algo le decía que se había enfrentado a una onírica premonición. Entonces encendió su televisor y el mítico jugador de póker, Amarillo Slim, ganador de la Serie Mundial de Póker y miembro del Salón de la Fama,
ha fallecido en la ciudad de Amarillo, Texas, a los 83 años de edad. Que Dios lo tenga en su gloria, exclamó Octavio ante la noticia cargada de casualidad o premonición, Volviendo a su cama para procesar lo sucedido, pero al descubrir su sábana encontró una baraja francesa que lo erizó de pavor, junto al sombrero de Slim con cabeza de serpiente. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.